En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues agárrense, porque si se creían ustedes, ¿qué decía Pedro Sánchez? Decía, vamos como un cohete, ¿verdad? Esto es una locomotora. Es que estamos cumpliendo el sueño español. Yo no sé el número de barbaridades que ha dicho en materia económica. Bien, simplemente les doy algunos de los titulares. España destruye. Debe ser el cohete que ha invertido el vuelo, ha caído y se ha pegado un tortazo, claro, según terminología de Sánchez. España destruye 270.000 empleos en enero y firma el peor arranque de año desde hace 14 años. No sé, el cohete lo debe estar pilotando Óscar Puente. El cohete debía ser un ave. Algo así debe ser. O sea, no sabemos muy bien. Bien, sigamos. Bueno, lo de las pensiones, que si lo van a trocear, ahora sí, después de haberse cachondeado los pensionistas, los intentan utilizar a los pensionistas y la actualización de pensiones, metiendo de rondón en un totum revolutum el tema de protección a los ocupas, hacen el show para luego acabar diciendo que ahora sí que lo van a trocear. Bien, siguiente. El gobierno la toma con los caseros que tengan más de 3 viviendas. Literalmente, bueno, si alguno consigue desahuciar a alguien que se les cuela en la casa y no les paga, pues va a ser como para hacerle un monumento. Domingo Soriano, ¿por dónde empezamos? Bienvenido. ¿Qué tal, Cuesta? Empezamos por recordar nuestro patrocinio, sí, que va a ser lo mejor, que gracias a ellos podemos explicar todo este tipo de cuestiones, que de verdad que es surrealista lo que está pasando en España. Y luego, mientras el gobierno de Pedro Sánchez va diciendo que vamos de maravilla, pues será él. Bueno, vamos a darle las gracias a CaixaBank, que gracias a ellos tenemos el patrocinio y podemos hacer esta sección. Pues si te parece, Domingo, comenzamos por España destruye 270.000 empleos en enero y firma el peor arranque de año desde hace 14 años. El cohete, como una moto. Sí, a ver, los Gripadilla nos ha salido la moto. 270.782 en concreto, afiliados menos. El peor registro intermensual de afiliación de un mes de enero de los últimos 14 ejercicios, porque es verdad que enero no suele ser un buen mes por tema estacional. Por eso siempre es bueno echar un poco la mirada a lo que ha ocurrido en los últimos años, la comparación, y efectivamente el peor mes de enero de los últimos 40 ejercicios. También aumenta el paro en términos intermensuales. Yo, como siempre digo, el mejor análisis, nuestro compañero, a mí me lo parece, porque es el que además es más detallado, José María Rotellar, en Libre Mercado, y explica cómo eso en términos de afiliación, en términos de destrucción de empleo, el paro, de destrucción de empleo, de incremento del número de personas desempleadas, el paro sube en 30.392 personas en términos intermensuales, y si ampliamos un poco la mirada, dice en términos interanuales, el paro, segundo peor registro de los últimos 5 años, con lo cual ahí te dice pues que las cosas, efectivamente, como tú decías, van mucho peor de lo que el gobierno nos trata de vender. Y lo más preocupante es esa sensación de que, digamos, desde el verano, algunas de esas cifras, hemos dicho muchas veces en los últimos años, que sobre todo en los últimos 2 años, que las cifras en términos agregados no eran malas del todo, que el gobierno podía presumir, y que de hecho lo ha hecho, es prácticamente su único argumento, pero que en términos per cápita ni mejoraba también en muchas ocasiones la productividad, ni mejoraban salarios reales, la renta disponible una vez hechos gastos en impuestos, vivienda y la cesta de la compra básica no era mejor de los españoles, esto lo hemos dicho, pero esas cifras, las grandes cifras, parecía que funcionaban. Pues a partir del verano el mercado laboral empezaba a dar síntomas de cierta desaceleración, y esta cifra de enero lo confirma. Esperemos que cambie en febrero, en marzo, esperemos que las cosas vayan mejor, pero digamos es un muy mal dato. Además, si lo unimos, por ejemplo, más de la mitad de los contratos indefinidos son a tiempo parcial o fijos discontinuos, con lo cual dices, la contratación indefinida tampoco, el tipo de contratación tampoco te está funcionando. Caen los indefinidos en términos interanuales, caen los indefinidos, caen los contratos a tiempo completo, y solo te suben los contratos a tiempo parcial. De nuevo, ¿no? Porque además muchas veces estamos sustituyendo trabajadores que trabajan todo el día por trabajadores que trabajan mediodía. Claro, y eso también luego es importante cuando vemos el número de ocupados en récord. Claro, ¿qué número de ocupados, qué tipo de empleo están haciendo? Cuando luego decimos la renta disponible de los hogares,
Y esto es importante porque en muchas ocasiones llegan como muchas cifras y muchos mensajes que parecen contradictorios. Dices, por una parte está habiendo crecimiento económico, pero por otra parte el hogar medio, el trabajador medio siente que él no está mejorando sus condiciones. Desde el punto de vista de lo que yo decía, renta disponible, y desde luego en el momento en que le quitas eso, la parte de impuestos, vivienda, suministros y cesta la compra básica, dice, no, yo no tengo más dinero ahora disponible una vez que pago todo eso de lo que tenía hace 5 años. Obvio. Horas trabajadas, ¿cómo puede ser que con récord en número de ocupados, sin embargo, las horas trabajadas no están en esos niveles? Pues porque no se están trabajando las mismas horas y estamos en ocasiones sustituyendo pues uno a tiempo completo por dos. Vamos a escuchar, si te parece, perdón, a Elma Said, ministra de Seguridad Social, porque ella da una versión que parecería que es que vamos de maravilla, que nos sale el trabajo, el dinero por las orejas. Hemos cerrado el mes de enero con 21,6 millones de afiliados a la Seguridad Social de media y 21,9 millones en términos desestacionalizados. Permitidme poner el foco en el dato desestacionalizado, porque solo quitando el efecto calendario podremos analizar el desempeño del mercado laboral. En el último año, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en casi medio millón de afiliados, un 2,3% más si lo comparamos con 2024. Fíjate, Domingo, que no habla nada del empleo que se está creando. O sea, para empezar, no habla de que en el último mes, en el mes de enero, se han destruido 270.000 empleos. Para empezar, se le olvida. Hombre, para ser ministra de Seguridad Social hay que reconocer que tiene una amnesia selectiva de lo más llamativa. Pero luego lo que no dice es qué está ocurriendo con el tipo de empleo que estamos creando. Claro, del 100% de empleos que se crean cada año, solamente el 15%, el 15, el 13% cada mes, equivale a lo que toda la santa vida habíamos considerado un empleo de esos que llamabas a tu madre y decías, mamá, ya tengo un empleo de verdad. Empleo a jornada completa e indefinido. No, o son parciales, o son fijos discontinuos, o son con una temporalidad marcadísima, o son por X horas y luego vete a tu casa porque aquí no tenemos nada. Claro, eso no es un empleo como el de toda la vida. Sí, a ver, ese es probablemente el gran fracaso del gobierno en materia de empleo, es que no han mejorado sustancialmente las cifras de esto que, por lo menos cuando estaban en la oposición, llamaban precariedad, ¿no? Y va por ahí. Es decir, sí que es verdad esta discusión que tenemos desde que se aprobó la reforma laboral, que se han maquillado un poco, se han enmascarado un poco, sobre todo con los fijos discontinuos. Bueno, pero un poco, 800 y pico mil personas. Pero uno es un pedazo de poco. Uno mira las cifras reales, es decir, cuáles son las condiciones laborales reales de los trabajadores españoles. Y ve que los que mantienen un empleo indefinido, especialmente en la parte baja de la distribución, salarios medios y medios bajos, no han mejorado sustancialmente sus ingresos en términos reales con lo que tenían hace 5 o 6 años, y las estadísticas algunas un poquito mejor, pero desde luego no en línea con ese crecimiento, con ese cohete, con esos mensajes grandilocuentes y por el camino, mejora. Han tenido un incremento de precios y un incremento de carga fiscal, con lo cual lo cierto es que han perdido poder adquisitivo. Eso es lo que yo digo, por eso yo siempre insisto, renta disponible, renta disponible después del pago de impuestos, vivienda y suministros y cesta de la compra básica. El dinero no es un fin, es un instrumento. Si no puedo comprar una casa, si no puedo comprar o pagarme unas vacaciones, si no puedo comprar una mejor alimentación, no me sirve para nada. Que alguien haga la cuenta de cuánta renta disponible me quedaba a mí después de pagar esos 3 conceptos: impuestos, vivienda y suministros, no solo suministros, sino también la cesta de la compra básica, lo que es la comida, podríamos decir. Sí, sí. Para el trabajador medio español no le salen las cuentas respecto a la situación, prepandémica, ¿no? Por irnos al último año de normalidad. No le salen las cuentas, no gana más que entonces, y especialmente para los trabajadores de ingresos medios y medios bajos. Es verdad que puede haber algunos hogares, pues a lo mejor dices, claro, si se crea más empleos en un hogar, si antes había solo una persona con ingresos, ahora hay 2, pues ese hogar, sí, pero también te digo, en un hogar que solo tuviera una persona trabajando, solo hay esa misma persona trabajando, probablemente no le salen estas cuentas que estamos diciendo. Si ya había 2 empleos, de repente dicen, es que no nos da con el mismo o con un sueldo que en teoría sí que se ha actualizado a la inflación, si es que lo ha hecho, porque ha habido muchos trabajadores que no lo han conseguido. Entonces, efectivamente, la realidad del mercado laboral, de la calidad del empleo, de los salarios del mercado laboral, no es la que el gobierno nos está vendiendo
con ese tipo de imágenes del cohete. Y por eso, además, cuando el gobierno luego dice, no, pero ¿cómo puede ser que con esos datos que nos hacen la envidia, de repente salen en periódicos, en revistas internacionales, dando entrevistas, diciendo es una referencia? Y dices, ¿cómo puede ser que un gobierno, en un momento de expansión económica tan positiva como ellos lo venden, no consiga, por ejemplo, remontar en las encuestas? ¿Qué está ocurriendo? No, es que la máquina del fango, la ultraderecha, como que no tiene altavoces mediáticos el gobierno. El problema es que no le llega. Es decir, realmente el gobierno debería empezar a analizar, oiga, es que a lo mejor lo que te están diciendo de, uno, estás haciendo efecto acumulación, tienes a cada vez más gente trabajando porque ha habido un incremento de la población, es verdad, te ha llegado, sobre todo vía inmigración, pero a cada una de esas personas no le está llegando, o no le está llegando en la proporción en la que tú nos estás vendiendo. Y dos, a aquellos a los que se supone que le estás llegando, una vez que le quitas los costes, especialmente lo que más responsabilidad tiene el gobierno es la parte fiscal, pues no le queda mucho más que antes. No siente que su vida sea sustancialmente mejor ni que tenga posibilidades económicas sustancialmente mejores. Hay una cosa que es que de verdad que ya resulta un argumento ridículo. O sea, estos señores como se levantan y antes de desperezarse, bulo, fango, fachosfera, o sea, están todo el día así, que es una cosa patética y ridícula. Yo, el que les quiera creer, de verdad, que se lo haga mirar. Pero vamos a ver, si nosotros le hablásemos a la gente y le dijéramos, oye, cada día tienes menos poder adquisitivo, cada día pagas más impuestos, no llegas a fin de mes, y ellos estuviesen viendo lo contrario, nos pegarían un corte de mangas de muchísimo cuidado. A ver, que no somos la serpiente K, que no estamos intentando hipnotizar a nadie. O sea, le hablamos a gente que lo padece. Le hablamos a gente que evidentemente nos escucha. ¿Y por qué nos escucha? Porque saben que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque lo ven día a día. Porque se dan cuenta de que antes podían coger 15 días de vacaciones y ahora están teniendo que coger una semana, si es que llegan. Y porque antes se daban cuenta de que podían cambiar un coche y cuando llegaban los nuevos modelos, eléctrico o no eléctrico, podían elegir. Y ahora están teniendo que ir a un mercado de segunda mano. Es que, de verdad que es que lo del gobierno es ridículo. O sea, ahora va a resultar que la gente, toda, 50 millones de españoles, han decidido todos convertirse en fascistas y le están haciendo la oposición al gobierno, no comprándose coches, no yéndose de vacaciones, con tal de parecer más fachas. Es que, o sea, es un argumento tan patético, tan, perdona por la expresión, pero tan imbécil, es un argumento tan imbécil que solamente se le podría ocurrir a este gobierno. Sí, pero bueno, lo del mercado de coches, esos son esos indicadores que dices, ¿qué ha ocurrido para que se haya desplomado así? No hayamos recuperado, en muchos casos, los niveles de venta previos a la pandemia o de hace 8 o 10 años, y efectivamente ese florecimiento del mercado de coches de segunda mano, la cantidad de anuncios que escuchamos todos los días. Ahora debe ser uno de los principales anunciantes de la radio, las sucesivas empresas de compramos tu coche. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Pues está pasando que mucha gente ya no se puede plantear hacer los gastos. Sobre todo, lo que está pasando, lo extraño de ese, mercado de coches de segunda mano, que alguien puede decir, no, es una anécdota llama la atención. Dices, ¿cómo puede ser que en un país que en teoría lleva 10 años, porque en teoría llevamos desde el año 2015, y desde luego este gobierno nos vende que desde que ellos llegaron en 2017-18 y después de la salida del COVID, el país va, como has dicho tú, como un cohete, ha habido todo tipo de imágenes. ¿Cómo puede ser que en ese país de expansión durante la última década, algunos de los síntomas más claros de mejoría económica, como pueden ser, pues eso, la compra de vehículos, pues sigamos casi envejeciendo el parque, la edad media del parque de vehículos se sigue alargando. No es normal. Esto no pasaba, por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que lo de la fachosfera, el relato, en los años de Zapatero, y en los últimos años de Aznar, es decir, en esos años de la burbuja, podía haber gente que dijera, oiga, se está formando una burbuja, y entonces a lo mejor podía decir, bueno, agorero. Y no hacía caso nadie. Y no hacía caso, vale. Pero lo que no podías negar era que se compraba un coche, todo el mundo se compraba un coche nuevo, te decía, pero ¿este qué le ha pasado? Tiene un coche nuevo. Y todo el mundo cogía el crédito hipotecario de la casa y le colgaba el coche, la entrada de otra vivienda. Claro, o sea, tú podías decir, cuidado que hay algunos síntomas preocupantes, no estamos mejorando en productividad. Y nos tomaban por locos, hasta que explotó, claro. Pero los síntomas como inmediatos que veías tú a pie de calle eran de optimismo, y luego se comprobó que en algunos casos optimismo exagerado o que no tenía unas bases sólidas. Pero ahora no, ahora esos síntomas a pie de calle, lo que te cuenta tu vecino, tu amigo, tu familiar, no son de ese país que va como un cohete.
Bien, el cohete, por lo visto, debía ser el AVE. El pequeño problema es que lo han estrellado. Pero vamos con otra historia, porque la que ha montado el gobierno con el tema de las pensiones. O sea, de hecho, yo hay una cosa que he hecho de menos, y es el poder discutir de verdad, con tranquilidad, con serenidad, qué es lo que está pasando con las pensiones y hasta dónde se pueden subir y actualizar. Y qué medidas hay que tomar para que se puedan actualizar. Y qué medidas hay que tomar para que las pensiones se puedan actualizar sin que estemos saqueando permanentemente a la capa trabajadora a base de cotizaciones. De esto no se está hablando, ya no hay ni la más mínima discusión. O sea, te ponen encima de la mesa la cifra de actualización, 2,7, nunca hay un plan con el que sanear la estructura financiera del Estado para que se puedan seguir subiendo las pensiones sin destrozar a los trabajadores. No hay ningún plan. Se ha dado por hecho que para subir las pensiones hay que machacar a la capa trabajadora, con lo cual las familias, hogares y demás cada vez llegan peor a fin de mes, y eso significa que estamos destrozando nuestra capa productiva. La capa de jubilación, que evidentemente tiene derecho a su pensión, pero es una capa que ya no es productiva, es una capa que vive de las prestaciones, que es verdad que ha generado ese derecho, pero si tú gripas el modelo productivo, la economía está abocada a caerse por un terraplén. De esto ya ni se habla. Entonces meten en un decreto ómnibus, como le llaman ahora, en plan cursi, un montón de medidas, todas allá motrollón, lo pasan por el gobierno. Bueno, al final han conseguido que pase la actualización de las pensiones y han conseguido que pase el decreto antidesahucios. Es decir, el decreto pro ocupas. Han dejado fuera la subida del SMI. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Van a conseguir los apoyos? ¿Van a salir en el Parlamento? ¿Qué va a ocurrir? No lo sé, sinceramente. Eso es más de la parte Tendrá que contestar Johnson. No, sí, claro, yo sinceramente creo que sí. Eso es de la sí parte política, porque además el nivel de enloquecimiento que hay en el gobierno y sus socios, la relación esta que tienen tan rara de hoy te hago amigo y me enfado, qué te voy a dar, qué no te puedo dar, lo que le tengo que vender yo a mi electorado, lo que le tienes que vender a tu electorado, a mí se me escapa. Respecto a las pensiones, sí, efectivamente, está claro que no hay un debate real en España desde luego en la parte política. Yo creo que en los medios y en la sociedad sí que lleva 2-3 años habiendo un debate algo más sustancioso y mucha gente que se pregunta, oye, sobre si el modelo aguanta, si el modelo aguanta, porque aquí el problema no es si te gustan o no, si crees que los pensionistas se lo merecen o no, estas cuestiones que se plantean muchas veces en términos morales. Que no, esto es si podemos pagarlo. Y efectivamente, ¿y cómo se está pagando? Entonces, ¿cómo se está pagando? Hasta ahora se está pagando única y exclusivamente por la vía de los ingresos. Es decir, se está pagando, todos los ajustes, sería mejor decirlo, todos los ajustes que se han hecho hasta ahora se han hecho por la vía de los ingresos. Eso es lo que aprobó el ministro Escrivá en su famosa reforma del año 2023, que no es una reforma de las pensiones, es una reforma fiscal. Aprobó 3 nuevos impuestos. Y esto está muy relacionado también con lo que decíamos antes, el mercado laboral. Cuando uno dice, no, España va como un cohete, y luego dice, medidas de productividad, no estamos mejorando. Medidas de competitividad, en muchos casos tampoco. La poca competitividad que conseguimos es reduciendo costes laborales y reduciendo salarios. Y en términos de atracción de inversiones, atracción de talento, España cada día lo tiene peor porque los costes laborales suben y van a subir todavía más porque hemos puesto todos los esfuerzos para ajustar el incremento del gasto, el gasto público en general, pero especialmente la partida que más está subiendo es la de pensiones, lo hemos puesto en los ingresos en 3 nuevos impuestos que se inventó o que creó el ministro Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, cuando era ministro de la Seguridad Social. Entonces, efectivamente, esos incrementos de coste hacen que las empresas tengan más difícil contratar, les cueste más y entonces el salario neto... Exacto. Claro, es que contratan con menos sueldo, obvio. Entonces luego también están esas métricas, ¿no? Es que el salario bruto, usted mire, yo es que siempre lo digo, salario neto, y ya si quitamos todos esos conceptos que yo decía antes, salario neto del trabajador español medio y una vez que paga todos esos conceptos que hemos dicho antes, claro que es más bajo y claro que a la gente le está costando más, pero en parte es porque no hemos hecho ese debate que tú decías. Entonces dices, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que recortar las pensiones un 10, un 15, un 20%? No, eso sería inmanejable. No, eso significa que tienes que hacer incentivos para que vengan empresas, contraten a más gente, más base de cotización y con menos cotizaciones pero multiplicada por más gente te pueden salir los
los números. Y evidentemente si hay que hacer sacrificios en momentos de crisis, y ahora, digan lo que digan, estamos en un momento de crisis de poder adquisitivo, como es obvio, si hay que hacer sacrificios, se tienen que hacer de forma conjunta. Lo que no puedes hacer es utilizar al colectivo de pensionistas, porque sabes que son 9 o 10 millones de votos, y decir, a estos les voy a dar todo y al resto aire. Al resto que se las compongan, porque mi objetivo es conquistar estos 10 millones. Hombre, pues eso desde luego de justicia tiene poco. Sí, a ver, yo no soy partidario. A ver, que el modelo de pensiones es insostenible en términos de que con las cotizaciones no vas a pagar las pensiones, eso es tan una obvio evidencia. como el incremento de la deuda. Lo que tienes que hacer es decir, bueno, vamos a intentar contener el agujero, pero España tiene un problema de déficit. A mí me gustaría ver un partido político que tratase de hablar de forma adulta a sus votantes y a sus ciudadanos, también a los pensionistas, y que les dijera, no vamos a recortar un 20% de las pensiones, pero en los próximos 10 años, por ejemplo, sí que va a haber un ajuste de medio punto al año en la revalorización de las pensiones respecto al IPC. Y, oiga, en 10 años, medio punto al año son 5 puntos menos. ¿Que eso quiere decir que los pensionistas van a perder un 5% de poder adquisitivo? Sí. Sí, es así de duro, sí. ¿Que a cambio te vas a ahorrar cada año 8, 10, 15, 20 mil millones de euros según vaya subiendo la nómina de las pensiones? También. También y te eso digo es una importante. cosa, los pensionistas pagan impuestos. Sí. O sea, lo que quiero decir es que si hubiese una rebaja de impuestos a la vez que se hace eso, posiblemente lo que pierdes de poder adquisitivo por un lado, lo ganas por la rebaja de impuestos. Podría Aquí ser. lo importante es el poder adquisitivo, lo importante no es la cifra que te pongan en una pensión o en un sueldo. Sí, pero incluso, fíjate, en un momento dado dices, ¿y si no salen las cuentas y pagan más los pensionistas? Es que yo creo que España está en una situación fiscal y los trabajadores españoles y las empresas españolas soportan una carga fiscal que hace imprescindible hacer algún tipo de ajuste. Porque si no, todo ese incremento del gasto que vamos a ver en los próximos 30 años se lo van a comer ellos. Oye, déjame que toquemos el tema del famoso decreto pro ocupas, porque esto ha ido evolucionando. Podemos, ¿qué pedía? Que no se pueda echar nadie. Que si te entra una ocupa, poco menos que haya que darle el premio Nobel de la Paz. O sea, siento la parodia, pero es que yo creo que debe ser lo único que no han pedido para los ocupas. O sea, les ha faltado exigir a los propietarios que vayan con una cesta de fruta todas las noches y a cantarle una nana al, perdón por la expresión, puñetero ocupa, al caradura jeta del ocupa. Bien, al final da la sensación de que la cosa va a salir como les vamos a explicar. Y les leo el titular. El gobierno la toma con los caseros que tengan más de 3 viviendas, no les va a permitir desahuciar. Es decir, la frontera famosa se va a poner en 3 viviendas. Por cierto, 3 viviendas es contando la tuya donde vives o contando solo las que están en alquiler, porque a mí no me ha quedado nada claro. No, yo tampoco me ha quedado claro. Intuyo que serán 3 viviendas en alquiler. A ver, también intuyo que el mercado va a reaccionar pues como normalmente hace en estos casos. En primer lugar, los propietarios que estén en esas circunstancias redoblarán la apuesta por exigir más garantías, es decir, por asegurarse de que aquel inquilino al que le están alquilando no va a ser ocupa. En el caso de particulares que puedan tener esos 2, 3 inmuebles, lo que harán probablemente pues será, me imagino, fórmulas imaginativas. Porque en una familia, pues a lo mejor si dices, pues hasta ahora había 4 viviendas, estaban todas a nombre del padre, pues a lo mejor dicen, pues si tú te quedas 2 a tu nombre y otros 2 a nombre de la madre o del hijo, lo que sea, pues ya no son, intuyo, 3 o 2. Pero vamos, me imagino que lo principal será que redoblarán su apuesta, como decía antes, por exigir más garantías, lo que va a hacer incrementar los precios del alquiler, porque cuidado, bueno, totalmente. Es verdad que para los que tengan más de 3 viviendas directamente va a ser imposible desahuciar, pero a los que tengan una vivienda, a cualquiera, en el caso de inquilinos, inquiocupas, considerados vulnerables, sigue el mismo régimen o es la pretensión del gobierno que hasta ahora, es decir, tampoco se va a poder desahuciar, con lo cual las mismas dificultades que hemos ido viendo en los últimos años para alquilar vivienda a cualquier inquilino que está dentro de esta categoría se van a aumentar. Ahora mismo los propietarios, lo hemos dicho muchas veces en los últimos meses, si tú tienes una vivienda en España, antes tú buscabas un perfil de inquilino que no te diese muchos problemas, que normalmente era familia, gente más estable. Ahora lo que buscas es casi lo contrario. Es decir, no quieres a un perfil de inquilino que pueda entrar en algún momento en esa categoría de vulnerable, con lo cual está subiendo la barrera de entrada al mercado del alquiler, que ya es muy, muy elevada para ese tipo de inquilinos. Las familias con hijos menores que entrarían en el perfil de vulnerabilidad si se van al paro, no las va a querer nadie. De rentas medias y medias bajas, dificilísimo, porque probablemente dices, no, una familia con niños menores, pero te llegan el padre y te dice, no, pero tengo una nómina de 10.000 euros. Pues ahí digamos, puedes pensar, hay un riesgo, a ver si pierde el trabajo, pero estás más estable.
estable, pero las familias de ingresos medios y medios bajos con ese perfil van a tener dificilísimo entrar al mercado del alquiler si lo entran con unas garantías enormes. Luego vamos a ir dejándolo, pero luego para que la gente se haga una idea del nivel técnico de este gobierno, ¿eh? Yo les leo la noticia tal cual. Los caseros que tengan más de 3 viviendas, en el momento en el que les sea declarado uno de los inquilinos que pasa a ser ocupa, les sea declarado como persona vulnerable porque tiene familia, porque tiene personas dependientes, no van a poder desahuciar, ¿vale? Bien, y ahora vamos a un ejemplo concreto. Imaginémonos que una persona tiene 2, no 3, 2 viviendas en alquiler. O vamos a poner el caso de 3 y 4 para que sea más claro. Imagínense que una persona tiene 3 viviendas, ¿vale? Y puede desahuciar 3 viviendas de 500.000, 500.000 y 500.000, 1,5 millones de propiedad en alquiler. Bien, imaginémonos que otra persona tiene 4. Según el gobierno hay que castigarlo por rico. O sea, el argumento ya es patético, pero vamos al cálculo, de 200.000, 200.000, 200.000 y 200.000. Es decir, tendría un patrimonio de 800.000 euros en alquiler y sin embargo pasa a ser considerado. Lo digo simplemente para que veamos la consistencia técnica de la norma del gobierno. Sí, a ver. Tú tienes 4 viviendas de 200.000 y eres un malvado rico al que hay que fustigar. Tienes 3 viviendas de 500.000 y entonces la norma te permite que de momento puedes intentar desahuciar. Es tan ridículo todo. Sí, yo decía antes, a ver, parece que a aquellos pequeños propietarios sí que se va a poder iniciar el procedimiento de desahucio si tienen una familia. Otra cosa que lo consigas. Otra cosa es, claro, sí. No, porque es que las estimaciones del propio gobierno son entre 50 y 60.000 familias viviendo de alquiler sin pagar ahora mismo. Es decir, en esa situación. En primer lugar, en teoría le tienes que buscar esa alternativa habitacional de la que siempre se ha dicho y que, por cierto, el MASAI ya ha dicho que es responsabilidad de las comunidades autónomas. O sea, yo hago la norma, y pero luego le encalomo el muerto a otro. Y a ver cómo se desarrollan esos 50 o 60.000 procesos con la justicia, porque claro, eso tiene que haber una resolución, no va a ser fácil. No va a ser fácil y el país tampoco nos lo van a dejar fácil, no. Teniendo en cuenta cómo vamos. Domingo, que un placer. Igualmente. Déjame que recuerde el patrocinio de CaixaBank, que gracias a ellos podemos hacer esta sección. Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Wow! Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Bueno, pues nosotros ya hemos acabado por hoy. Mañana aquí estaremos, por supuesto. Pasamos lista, ya saben. Si ustedes están en cualquiera de las situaciones que les acabamos de comentar, pues creo que nos entienden perfectamente, ¿verdad? Y todas estas historias de no, vivimos de maravilla, España es un cohete, es una moto, se cumple el sueño español, pues debe ser dentro del reducto de la Moncloa. Y debe ser si te llamas o Pedro Sánchez o Begoña Gómez, que entonces sí. Entonces surgen los negocios por todas partes, surgen las cátedras, te regalan softwares, hay negocios, oye, bollantes, entras en rescates, es una cosa maravillosa. Si ves fuera de las paredes de la Moncloa, la cosa se parece mucho más a la España que todos conocemos. Bueno, que les dejamos, mañana les esperamos a todos. ¡Viva España y viva la libertad!